Me ha quitado una canción, por eso no estaba preparada, ¿eh? Se supone que Ruth iba a cantar otra canción. Pues yo necesito tenerlo ahí como un poquito controlado, ¿vale? Porque cuando uno tiene las cosas más o menos organizadas es como que te sientes más seguro, ¿no? Y bueno, me llamo Mariluz, él me pidió que hablase un poco de mí antes de empezar a predicar. Y no solo pastoreo hoy en día esta iglesia, ¿no? Junto con Benjamín, que es el pastor principal. Y mi vida no fue siempre lo que veis ahora, ¿no? Mi vida no fue, no sé si decir un camino de rosas. Bueno, ya sabéis que las rosas tienen espinas, ¿no? Pero no hay mejores rosas que las que Dios te da. Eso también es verdad. Yo crecí en un hogar, en una familia numerosa, una familia trabajadora, una familia que me quería, que me consentía, que me mimaba, creo que demasiado. Mis hermanas, que eran mayores que yo, siempre trataron de dármelo todo hecho, porque yo era muy tímida y muy vergonzosa, y yo no hablaba ni me relacionaba, entonces ellas eran un poco mi voz, siempre, en todo. Pero eso lo único que hace es que te sientas un inútil cuando no tienes quien te defienda, ¿no? Y yo tenía muchos complejos, complejo de inferioridad, de no saber hablar, no me parecía a ellas ni en la forma de ser, ni me parecía físicamente. Y vas creciendo con ese sentimiento de no ser nada y no valer nada, ¿no? Ese sentimiento me llevó a decidir vestirme de una persona que no era. Y en este caso decidí vestirme de ser una mujer fuerte, de ser una mujer que tenía claras las cosas, de que si decía que no, era que no, y parecía ser una persona muy segura en mis convicciones. Pero era mentira, por dentro yo era un flan. Estaba llena de miedos y tenía miedo de enfrentarlo todo y a todos, sobre todo a la gente que no conocía, sobre todo el hecho de tener que enfrentar a hablar con alguien y no saber por dónde podía salirme. Y eso es muy agotador, cuando caminas no sabiendo ni siquiera quién eres, cuando aparentas ser una cosa que no eres. Quiere decir que no tienes identidad. Y me llevó a caer en el mundo de las drogas. Yo nunca le he echado la culpa a nadie porque la decisión de decir sí a probar las drogas fue mía. Yo sé que hoy en día drogarse no se ve mal, ¿vale? En mis tiempos sí. En mis tiempos drogarse era drogarse. Cuando ya te fumabas un porro te convertías en un drogadicto. Son los tiempos que vivimos ahora, pero esa era la realidad. La gente estaba muy... Aparte, estaba la gente que era hippie, que no hacía nada, estaban los que eran políticos, pero a escondidas, porque si no te encerraban, estaban todas esas clases de gente, de pandillas, digamos, que buscaban una identidad, y estaban la gente de la vasca. La gente de la vasca eran los que se drogaban, ¿vale? Y yo siempre me mantuve lejos de ellos, aunque tenía relación, hasta que finalmente pues caí en las drogas y entré por la puerta grande en aquellos tiempos, porque empecé con la heroína. Nunca me gustaron los porros, no me gustó beber, no me gustó nada. Y aun cuando me drogué con heroína, siguió sin gustarme emborracharme y siguió sin gustarme fumar porros. Esa es la verdad. Durante unos años dependí de una aguja para levantarme, para funcionar, para trabajar, y aquello solo hacía que yo me sintiera peor, porque me daba cuenta de que había caído presa de mis propios miedos. Queriendo aparentar ser una persona fuerte, me había convertido en alguien mucho más débil porque necesitaba de algo para funcionar. Y estando así, pues bueno, me pasó también que fueron unos amigos que yo había oído que se habían quedado colgados, ¿vale? Se habían quedado colgados y que ahora hablaban de Dios. Y empezaron a hablarme, pero yo hacía años que había decidido decirle en mi corazón a Dios no. Luego tal vez hable un poco de eso, porque tomamos decisiones basadas en lo que vivimos que nos hacen ser lo que no somos. Y yo había decidido que Dios no existía y que Dios no me amaba.
Si no, no me habría hecho ni así, ni yo habría vivido algunas cosas que había vivido. Así que Dios no existía. Pero me equivoqué y Dios era real. Y Dios empezó a hablar a mi vida como nunca nadie lo había hecho. Hablaba aquí a mi cabeza y yo sabía que no era yo. Hablaba a mi corazón y me hizo entender que me amaba. Me hizo entender que aunque nadie había dado antes un duro por mí, aunque hoy sería a lo mejor €1, menos de €1, unos centavos, Él sí. Él había dado a su Hijo para que yo pudiera tener una relación con Él, para que pudiera relacionarme con el Padre, para que lo que se había roto en el huerto del Edén hoy fuera restaurado. Para que mi vida, como consecuencia de ser restaurada la relación con Él, empezase y fuese restaurada. Porque nadie cambia en un día. Es verdad que hay cosas que sí, la droga desapareció, el tabaco también. Yo me maravillé de que Dios hiciera algo así. De que me quitara todas esas cosas. Porque en mi desesperación y con 2 intentos de suicidio, yo le había dicho, ahora que sé que eres real, si tú me cambias, te seguiré el resto de mi vida. Te seguiré el resto de mi vida. No sabía lo que estaba pronunciando, porque al principio me costó. Confiar en alguien a quien no veía a veces no es fácil. No es fácil confiar que te dice, da un paso y no sabes a dónde te va a llevar ese paso. Eso no es fácil. Pero es verdad que no hay mejor decisión que lo que os han contado esta mañana. Esta mañana os han hablado, la injusticia que vivió. Era injusto, ¿no?, que una madre joven la criara y ella tuviera que refugiarse en su abuela y que su abuela hiciera un papel. No, era injusto para ella. Ella no había pedido nacer. Era injusto para Yasmina que sus padres fallecieran y su hermano. Era injusto, ¿verdad? Todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Me voy enfocando en el tema. Era injusto, ¿no? Aparentemente para nosotros era injusto. Era injusto cosas que yo viví. O gente que me despreció sin haberme conocido. Gente que habló de mí sin haberme conocido. Sin embargo, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, algo cambió, empezó a cambiar en mí. Y fue el hecho de que lo que otros decían dejó de tener poder sobre mí. Para empezar a tener poder lo que Dios decía de mí. Y yo no era fácil de convencer. No lo era. Os animo a que podáis hacer como yo, si no lo habéis hecho nunca. A que podáis decirle, si eres real, sácame de esta situación en la que estoy, sácame de este pozo, sácame de la mentira que yo he hecho que otros ven. Es cansado aparentar ser lo que uno no es. Ser el gracioso, ser la persona fría, ser el que no le importa nada, ser el que ayuda a todos. Eso es agotador cuando en tu naturaleza no está. Porque además, como no recibes lo mismo que tú crees dar, siempre sales defraudado. Es así. Así que no os vayáis hoy a la cama sin hablar con Él, sin que Dios os pueda mostrar que es real, que os ama y que quiere no solo regalaros la salvación, sino quiere sacaros de la situación en la que estáis viviendo. Y en esta mañana, esto es para mí, el título es para mí, ¿vale? ¿Hay un Jonás en mí? Todos sabemos, ¿no?, la historia de Jonás. Yo creo que más o menos todos la conocemos. Es fácil, ¿no? Es ese que se lo tragó un pez porque desobedeció a Dios, ¿no? Y fue desobediente, ¿no? Hay una canción de niños que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Glú se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y la canción sigue diciendo, después de 3 largos días, el pez lo arrojó y fue a una ciudad muy grande y allí les predicó. Dice, la gente se arrepintió y Dios les perdonó porque hicieron caso a la palabra de Dios. Qué resumido que está, ¿verdad? Aparentemente. Bueno, pues yo con los años, a medida que me tocaba leer Jonás, ¿no?, en mi lectura, me daba cuenta de que Jonás era mucho más que eso. No solo fue desobediente,
no solo fue quejica, como en el último capítulo, en el capítulo 4, no solo huyó de la presencia de Dios, no solo se lo tragó un pez y luego lo vomitó, y además fue y predicó, creo que el mensaje con menos gracia que pueda haber, yo creo que ha habido en la historia de la humanidad. Porque solo les dijo, en 40 días era, Dios os va a cargar. Eso es lo que les dijo. Sí. Sí, yo también he sido Jonás en ese término. Leyendo Jonás de una y otra vez, yo recordaba que algo que a mí me llamó la atención de cuando yo entré en el mundo de las drogas, en el mundo de la gente que entonces era de mal vivir, descubrí que había una ley impresionante. La ley de la calle, yo creo que hoy en día no hay ni ley, ni hay... Pero entonces lo había. Entonces la gente tenía una ley. Esto era así, y si tú habías salido con uno, eso ya te marcaban como un becerro, ¿eh? Te ponían el D de propiedad. Luego, si tenías relaciones con otros, o aunque lo hubieras dejado, eras una... ¿Cómo se le llama al cerdo de otra forma? ¿No? Una guarra. Así de claro. A mí eso me sorprendió, porque ellos se las daban de liberales, y lo estoy hablando sobre todo de los hombres, se las daban de liberales, y resulta que ponían verdes a todas con las que tenían relación. Y yo dije, madre mía, bueno, eso es lo de menos. Pero era una ley, porque te habían puesto el D de propiedad, tú pasarías por 20 manos, pero seguías perteneciendo al primero que te había llevado a conocer ese mundo. Así era. Pero estaba la ley del chivato, el chivato no lo quería nadie. El chivato no lo quería nadie. El que hablaba de otro, la policía, bueno, ese era repudiado. Y habían tantas cosas que, de alguna forma, era el sello que los rodeaba y les daba cierta protección. Ellos pertenecían a eso. Lo mismo que pasa con las pandillas. Las pandillas tienen sus propias leyes. ¿Por qué? Porque la ley que hay es lo que te sustenta y te hace pertenecer y sentirte seguro que eres algo o alguien. Y no hace falta no pertenecer a una pandilla para tener tu propia ley. Tú creces en una cultura que hay unas leyes y hay una educación y todo eso se va mezclando y tú dices, esto es así y esto a partir de ahora va a ser así porque yo he vivido esto y no voy a dejar que... Eso es una ley que se hace carne en ti y que tú la usas para protegerte. ¿Y por qué viene eso? Leyendo Jonás, descubrí que Jonás tenía un problema con su justicia. Tenía derecho, como Laura no entender o Yasmina. Tenían derecho. Jonás pertenecía a un pueblo que había sido escogido por Dios, o mejor aún, había sido escogido un hombre para formar un pueblo que tenía que mostrar el nombre de Dios, tenía que mostrar la gloria que había un Dios en el mundo. Y Jonás, además, era conocedor de Dios y era un profeta. Dice la Biblia que era profeta. Un profeta era el que recibía palabra de Dios y la decía. Y Jonás recibe un mensaje. En el capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! Recibe una palabra clara y además le dice, mira si son malos. Pero Jonás, como veremos más adelante, sabía quién era Dios y sabía que si mandaba esa palabra era por algo. Los ninivitas eran crueles, eran malos, eran, lo peor. Les sacaban los ojos a sus prisioneros, los despellejaban,
Eran idólatras. Les gustaba tener el dominio y el poder. Pero además, no solo eso. Todas las naciones de alrededor temían a los ninivitas, porque era un pueblo fuerte y violento, tenía un gran ejército. Y cuando él recibe ese mensaje de decirles, Dios va a acabar con vosotros, él no le dice a Dios que no. Coge y se va y huye de su presencia. Y además decide irse bien lejos, para que así Dios no lo mande a él. Oye, yo puedo entender a Jonás, ¿eh? Jonás decía, ¿por qué le voy a hablar yo a esta gente con todo lo que son? Son enemigos de mi pueblo, quieren acabar con nosotros, el daño que nos han hecho y que nos quieren hacer. Pero además, si yo entro ahí solo, podría haber hecho ese alegato. Si yo entro ahí solo, me van a despellejar. Si yo entro y anuncio juicio. Pero no. Él no dijo nada de eso porque entendió que seguramente Dios tenía otro plan con los ninivitas. Y se fue y todos sabemos lo que pasó. Hay una gran tormenta que prepara Dios, y se duerme. Era el único en el barco que dormía, era el único. Que le daba lo mismo las olas, las tormentas, estaban tirando todo al mar porque veían que se iban a pique y Jonás dormía profundamente. ¿Alguna vez os ha pasado así? ¿Algo? ¿Y que os sintáis tan tranquilos? En una tormenta que Dios haya preparado para detener vuestra huida. Yo sí. Yo sí. Porque yo misma me alegaba 1000 razones para no obedecer lo que sabía que Dios estaba pidiendo de mí. Aún así, cuando los marineros ya echan hasta suerte si le caen a Jonás, y no era gente que fuera del pueblo de Dios, tú fíjate si Dios tenía empeño en que Jonás se diera cuenta que algo pasaba. Él asume que Dios no tiene la culpa, que la culpa es de él, y se lo dice a ellos, porque está huyendo de la presencia de Dios. Y piensa que ha preparado esa tormenta solo para acabar con él. Y que la única solución, además, es que lo tiren al mar. Es la única forma en que ellos se salvarán, porque no les afectará a ellos su desobediencia. Y así era. Eso lo tenía claro y así era. Conforme lo tiraron al mar, aunque estos no querían, estos tenían buenas intenciones, aunque no quería, lo tiraron al mar. Y el mar se aquietó. Y no es suficiente eso, que Dios preparó un pez que vino y se tragó a Jonás. Yo creo que Jonás ahí, ya cuando lo tiraron al mar, yo pensaría, ya estoy muerta, ¿no? Porque si me tiran en alta mar y no tengo nada en lo que protegerme, pensaría, estoy muerta. Se lo traga un pez y no vamos a entrar esta mañana si él dentro del pez estaba vivo o muerto. Hay quien opina que murió por la oración que él hace desde el Seol y hay quien opina que estaba vivo. Yo me quedo con el hecho de que Dios tenía el poder para mantenerlo vivo dentro del pez y tenía poder para volverlo a traer del Seol. Así que Dios hizo lo que quiso, que eso al fin y al cabo era lo que importaba. Y sigue la historia cuando ya está ahí, pues Jonás hace una oración, supongo que ya se ve que la cosa está muy mal, y finalmente en el capítulo 2, el verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Es decir, reconoce quién es Dios y que tiene una deuda con él. Y Dios hace que el pez lo vomite en tierra. Y entonces dice, vino palabra, hay que ver, Dios que a veces se pone un poco pesado, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová,
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente con eso se arrepiente. Y empiezan a hacer obras de arrepentimiento. Y esto llega a oídos del rey y el rey entonces proclama que sea un ayuno y un arrepentimiento hasta de los animales. Y vemos en el capítulo 3 al final, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tú fíjate el milagro tan grande que Dios acaba de hacer. Miles de personas arrepentidas, miles de personas que eran crueles, que eran malas, egoístas, sanguinarias, amantes del dinero, idólatras, y se arrepienten. Y cuando eso ocurre, Jonás le dice a Dios, sabía que ibas a hacer esto. Lo sabía que si se arrepentían tú los ibas a perdonar. Por eso él huyó. Él no huyó porque tuviera miedo de ir a Nínive. Él huyó porque no quería que Dios tuviera misericordia con sus enemigos. Por eso huyó. Y es más, cuando ve que Dios los perdona, quiere morirse. Y la cosa no sigue ahí porque sigue diciendo que salió de la ciudad, se hizo una enramada, ahí para estar, porque estaba fuera ahí en el desierto, y a esperar, porque debía de estar pensando, estos, como el cerdo vuelve otra vez al lodo, estos volverán a lo mismo. Solo tengo que esperarme a que ellos hagan algo mal para que Dios acabe con ellos. Porque si no, ¿qué estaba esperando ahí? Estaba esperando, lo dice la palabra, estaba esperando a ver finalmente si Dios acababa con ellos. Pero si se habían arrepentido no había razón para esperar eso. Entonces, seguramente que él esperaba que la condición de su corazón volviese a salir. Y Dios, que es así a veces de gracioso, que no te dice esto que estás haciendo está mal, va haciendo preguntas para que tú reacciones y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? Eso antes de que se fuera. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y él se va y prepara todo eso. Y entonces le prepara una calabacera para que tenga más sombra, sube por ahí por la enramada y le hace una buena sombra. En un día en el desierto, eso es un milagro. La disfruta y acto seguido viene un gusano, mandado por Dios también, y la calabacera muere. Y nuevamente se quiere morir. Y Dios le hace ahí una comparación y una reflexión. Te enojas tanto por la calabacera y no te importa la gente que hay en esta ciudad que no sabían lo que hacían, no sabían dónde estaba su mano derecha de su mano izquierda, que no sabían, que están mal, pero no tenían el conocimiento, en definitiva, que tienes tú de mí. No sabían, ahora sí tienen conocimiento de mí. Y yo, pensando en todo esto y leyéndolo, decía, wow, ¿cuántas veces yo he visto cómo mi justicia, porque yo tenía mi propia justicia, ¿vale? Tenía mi propia ley, tenía mi propia justicia de lo que tenían que ser las cosas y cómo tenían que ser. Por ejemplo, yo en el mundo la lealtad estaba por encima de todo. Si no eras leal, te mataría en mi corazón. Podría relacionarme contigo, pero no tendría más relación contigo.
Eso era una ley. Valoraba la lealtad por encima de todo. Así que me convertí, conocí a Dios, le entregué mi vida y esa ley seguía ahí. Yo valoro mucho la lealtad y la fidelidad, pero ya no la de la gente. Dios me fue cambiando y valoro la de Dios, porque Dios, como con Jonás, se empeña en transformarme y hacer mi carácter. Parece que es la historia de Jonás, de una desobediencia, y de Nínive, pero Jonás es la historia de alguien que conoce a Dios, sabe cómo actúa Dios, sabe lo que Dios quiere y no obedece, y huye de su presencia. Huye. Y Dios, pues, a veces te pone un pez, te pone una situación en la que tú crees que es el final, que vas a morir, que no puedes más, y clamas a Dios. Pero aún no has terminado de entender lo que Él quiere hacer en ti. Obedeces, como decimos muchas veces, lo hago por obediencia. Y está bien, hay que obedecer a Dios. Pero si la obediencia a Dios no viene producida por el amor y por la gratitud que debemos de tenerle, porque nosotros no nos merecemos nada, esa obediencia es la misma que la de Jonás. Aún así, Dios la usa porque no se trata de ti, sino se trata de lo que Él quiere hacer. Y te usa con otra gente. Se trata de lo que Él quiere hacer. En Jonás no vemos solo, lo primero, su justicia, que ya desde su nación él sabía lo que Dios podía hacer si esta gente se arrepentía, Dios iba a arrepentir de destruirlos. Y no quiere. Así que dice, no será conmigo. Y se va, pensando que así detiene los planes de Dios. Bueno, los planes de Dios en su vida sí, pero Dios, que es a veces persistente, dice, ahora te pongo un pez, ahora del pez vas a obedecerme, ahora que aún sigues siendo con tu propia ley y solo has perdonado por obediencia. ¿Cuántos han perdonado aquí alguna vez por obediencia? Solo. Si eso no se hace carne en tu vida, si no se hace una realidad, pues seguramente que Dios te preparará una enramada con una calabacera. Ya lo has hecho porque has pensado que no te quedaba otra y has estado, que dices, ya no puedo más, y ya has salido del vientre del pez. Pero sigues esperando y diciendo, espérate, porque se verá lo que es. Y es que eso a ti y a mí no nos corresponde. Esa generación de los ninivitas, bueno, vivió bien. Es cuando murieron y se levantó otra generación que ya no conocía a Dios y que llevaba en sus genes toda la maldad de los otros y que fueron aún más sanguinarios. Finalmente los ninivitas con los siglos desaparecieron. Pero no porque Dios no quisiera darles la misma oportunidad que a su pueblo. La misma oportunidad que Jonás, que había crecido en el pueblo de Dios, no era un prosélito que llega después, no quería que le diera a otros. Y Dios permite todo eso para que Jonás pueda terminar viendo no solo que no tiene misericordia, no solo que él quiere ejercer su justicia por encima de la de Dios, no solo que es tan violento como ellos y tan cruel, porque quiere que acabe con ellos. No era mejor. Aunque eran malos y crueles los ninivitas, Dios quiere que la salvación llegue a todos, hasta la persona más cruel. Hasta la persona más cruel. Cuando tú te paras a esperar porque esta persona va a salir y va a dar luz lo que es, resulta que no estás avanzando. Te detienes y estás pendiente de lo que la situación, qué va a ocurrir con esa situación.
Y aun cuando tienes ciertas bendiciones en las que Dios te da ese refrigerio como la calabacera, resulta que desaparecen y sigues sin entender por qué y te lamentas y te quejas con Dios porque qué poco ha durado esa bendición. Qué poco ha durado ese refrigerio que te ha dado. Claro que dura poco porque el refrigerio solo se trataba para que entendieras lo que Él quería cambiar en ti. Algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es que nuestro carácter valga para la empresa a llevar. Nuestro carácter tiene que ser formado. Y en nuestro caso ya sabemos que es como el de Jesús. Y Jesús dio su vida por toda la humanidad. No solo la dio por Mariluz, no es que Mariluz se lo merecía. Mariluz no se merecía nada. Y durante muchos años yo peleé con mi justicia. Esto es así y tiene que ser así. Y no hay más. Es más, como Jonás, en la palabra de Dios encontraba el aliento para mantener mi posición. ¿No? A veces puede ser, se trata del rencor, y a veces no. A veces es el perdón, y a veces son otras cosas. Es que no importa, porque lo que sale en esa etapa de Jonás, todo lo que sale de su corazón es feo. Y no podemos olvidar, además, que la justicia propia tiene que ver con el orgullo también. Contra más orgulloso seas, más justicia vas a tener. Yo tenía un rato y pensaba que no era orgullosa, pero tenía un rato de justicia. Cada vez que Dios me hizo pasar por un proceso en el que quería quitarme, me tragó una situación en la que yo llegué y dije, ya no puedo más, me muero. Y en la que tuve que pedirle perdón a Dios y decir, estoy dispuesta. Y por un momento, al obedecer, me llegó el refrigerio. Pero cuando el perdón o mi obediencia a Él no fue producido por la gracia recibida, siempre apareció una calabacera en mi vida, una pequeña bendición que Dios hacía que durase poco para que yo pudiera darme cuenta de que no valoraba lo que Dios estaba haciendo. Somos así de necios. La palabra de Dios en Isaías 55, ¿lo pones? 8 y 9. Lo voy a leer, aunque me lo sé de memoria. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Jonás en parte conocía el pensamiento de Dios. Sabía que era un Dios misericordioso, aunque muchas veces, hasta que no conoces bien el Antiguo Testamento, puedes creer que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el del Nuevo, y no es verdad. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento y la gracia nos hace entender la gracia en el Nuevo Testamento. Lo tuvo con todos los pueblos, con todas las naciones, con todas las razas, con todas las leyes, la idolatría y todo lo que eso tenía. Dios tuvo misericordia para que pudieran acercarse a Él y sus vidas fueran transformadas. Porque Él no quiere dejarte como estás. Mira, aquí habemos gente de un montón de lugares distintos. E incluso siendo de España, de razas también distintas. Cada uno hemos tenido nuestra educación, nuestra cultura, nuestra vida y tenemos nuestras propias leyes. Las tenemos. Y por encima, además, está la ley del país. Pero llegar a Dios es estar dispuesto a, en ese proceso, de ir descubriendo todo lo que nos sobra. Nuestra justicia, que está ligada al orgullo de lo que somos. Él estaba orgulloso de ser hebreo, porque le dice a estos, yo soy, y esto ocurre por mi culpa, porque estoy huyendo de la presencia de Dios, como si Él fuera casi más que Dios. Y entonces ahora Dios se mueve a buscarlo a Él, porque es que encima somos así. Lo hacemos mal. Y Dios hace algo y aún decimos, fíjate,
qué valioso soy que viene detrás de mí. Qué necios somos. Lo que quiere es que veamos lo que nos sobra. Lo que quiere es que veamos que el lastre de ese barco que se iba en la tormenta no era lo que estaban tirando, no era la carga. El lastre era lo que había en el corazón, y en este caso en el corazón de Jonás, que estaba lleno de él mismo, que estaba lleno de sus convicciones, de sus pensamientos, y que no quería, sabiendo que Dios tenía otros, no quería cambiarlos por los de Dios. No quería. La historia del libro de Jonás termina así, como en el aire, pero bueno, sabemos que cuando Dios pone empeño en algo y pone empeño en cambiarnos, Él permite todas las cosas. Si nos quejamos, ¿por qué me pasa esto? Si yo no quería... Bueno, pues porque a lo mejor es que estás desobedeciendo a Dios. No es que Dios te está diciendo una cosa que tú quieres oír, ¿no? Yo eso lo he oído también muchas veces. Es que estás desobedeciendo a papá. Dios te dijo una cosa y tú te estás yendo por los cerros de Úbeda, porque no quieres pasar por ahí. Puede tener que ver con el ministerio, puede tener que ver con el perdón, puede tener que ver con nuestra familia, puede tener que ver con nuestra cultura, pero lo cierto es que Dios trabaja nuestro carácter para que podamos encajar en el cuerpo de Cristo, no en otro, es que es en ese en el que tenemos que encajar. Y ahí no pueden venir ni los celos, ni la rencilla, ni la crueldad, ni la violencia, ni nuestra justicia, no tiene nada que ver. El cuerpo de Cristo es el que se dio en la cruz por mí. Yo me merecía que me pegaran, me merecía que me clavaran. Merecía todo eso. Yo no puedo ser parte ahora de ese cuerpo con todo lo viejo, ni dejando que lo viejo y lo nuevo convivan, ni haciendo otra ley entre lo viejo y lo nuevo, que a veces lo hacemos. Yo lo hice. No vale. No sirve nada de eso, porque solo están los pensamientos de Él. Y a veces no tenemos todo el panorama. No lo tenemos. Solo nos dice, a veces te dice, tienes que perdonar. Y dice, voy a hacerlo. Incluso yo a veces se lo he dicho a la gente, porque sé que empieza por ahí, perdona por obediencia, por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero esto se tiene que hacer carne en tu vida. Obedece a Dios. ¿Te ha dicho que des un paso y que vayas ahí, que de ahí no te muevas? No te muevas hasta que no estés del siguiente. No seas como Abraham, que hizo un altar y se fue a Egipto cuando había hambre y tuvo que volver al último lugar en el que Dios le había hablado. A Jonás le volvió a hablar de lo mismo. No es que le dijo, bueno, vale, como no quieres ir te voy a dar otra palabra y ya si eso ya mandaré a otro ahí a Nínive. No. Le dijo, levántate y ve a Nínive por segunda vez. Ve y diles que voy a acabar con ellos. Su crueldad los supera. Levántate. Y Dios te dice en esta mañana, levántate. Ya has pasado, a no ser que estés en el pez, te tiene que vomitar. Pero si no te ha vomitado, ya puedes empezar a clamar. En el capítulo 2, Jonás le clama a Dios. Empieza a clamar, que te vomite el pez y que no te mueras. Porque te puedes morir espiritualmente. Clama. Y cuando salgas y Dios te diga lo mismo, no huyas de su presencia. No vuelvas a oír de su presencia, de lo que Él te ha dicho. Ni lo hagas de mala gana, porque si no, te vas a sentar a esperar a ver qué pasa, porque no estás de acuerdo con Dios, porque en definitiva es eso. Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Jonás pensaba que él sabía más que Dios. ¿No? A ver, Dios, ¿no te enteras que no sabes quién son estos? Van a querer acabar con nosotros. Si van a volver a lo mismo con los años, con el tiempo. Además, yo pienso que no es un tiempo muy largo porque me quedo aquí para ver cómo acabas finalmente con ellos. Eso demuestra las intenciones de Jonás. Demuestra lo que había. Es que a él no le correspondía quedarse ahí, ni saber si finalmente se volvían y Dios acababa con ellos. Dios
le había dicho que hiciera algo, pero además que pudiera hacerlo con el mismo corazón que él, con esa misericordia que él tenía y con esa gracia a alguien que no se lo merecía. Y eso es lo que nos dice. Estás en la calabacera, que sepas que de un momento a otro te la va a quitar. No le digas quiero morirme porque las cosas no salen como quieres. No se lo digas que quieres huir. No eres más importante que nadie y Dios te persigue porque eres más importante. No dejes que el orgullo te ciegue de lo que Dios quiere hacer. Deja que te transforme, que puedas ver a la gente con la humildad, con la misma que Dios los mira. Si no, Dios se encargará de ellos. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios nos dice, sin condicionar a Dios diciéndole lo que tiene que hacer. Que Dios os bendiga. Gracias, Pastora Mariluz. Muchísimas gracias por seguirnos a todos los que estáis ahí detrás de las cámaras. Muchas gracias por vuestra fidelidad y esperamos que tú puedas, si tienes un Jonás dentro de ti, puedas expulsarlo, puedas echarlo, puedas ponerlo a los pies del Señor. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga.